Ciencia al Chile es un podcast en donde la ciencia y la realidad conviven para dejar de guiarnos por las apariencias y ver más allá. Queremos darle un toque picante a tu cerebro, para estimular tu curiosidad, cambiar la percepción de que la ciencia es intimidante y mostrarte su delicioso lado útil, amigable y atractivo. Atrévete a explorar la ciencia con nosotros, a descubrir que estás hecho de polvo de estrellas. Porque lo único a lo que nos falta ponerle chile en México es a la ciencia. Bienvenidos a Ciencia al Chile. Chilivers, bienvenidos al episodio número 35 de Ciencia al Chile. Aquí está Lola Montalvo y estamos extrañando al buen Isaac Vidal, a quien le mandamos un abrazo súper fuerte porque está en una situación peliaguda, de esas en las que solo él puede salir airoso y con glamour y como siempre nos dice, así como Edecán del Oxxo, es como Edecán del Oxxo triunfando bueno, algo así dice, pero Isaac, te extrañamos, por favor ven a completar mis frases que no funciono sin ti. Y además tenemos invitada súper especial, como siempre consiguiéndoles lo mejor de lo mejor. Tenemos a la doctora Aurelena Moreno Guzmán. Aurita, ¿cómo estás, Aurita? Hola, Lola, un gusto, aquí estamos igual con calor y pues contenta de volverte a ver y agradecida por la invitación. No, hombre, al contrario, sepan que hemos estado persiguiendo ahorita desde hace un buen rato porque ella es una mujer muy ocupada y además ahorita nos cayó como anillo al dedo porque el tema que les traemos ya lo habíamos estado preparando el episodio anterior. Si se acuerdan, en el episodio anterior estuvimos hablando del agua y de las características de la molécula y que explicábamos algunas cosas como un triple punto de inflexión. Si usted no entiende lo que estoy hablando, váyase al episodio anterior, totalmente se lo recomiendo. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de que empiece, tengo dos cosas que aclarar. La frase célebre me indica producción, o sea, hace Jorgitos, que está como de Can del Oxxo, muerto por dentro, pero de pie. Entonces, Isaac, ya regresa, amigo. Y la otra es, ahorita, ¿cómo llegaste a ser ahorita? Porque han de saber que esta mujer no es nada más así como una mujer cualquiera, ¿no? Aparte de ser como que súper bióloga, además es doctora y además tiene una trayectoria impresionante. Esta mujer ha sido una de las más grandes inspiraciones que he tenido en mi vida para poder tratar un poquito de los temas ambientales, pero ella rocks. Entonces, por eso se las trajimos, para que nos explique con bolitas y palitos. Ahorita, ¿cómo llegaste a ser ahorita? Cuéntanos, ¿qué estudiaste? ¿Dónde estuviste? ¿Qué onda con tu currículum? Porque está así súper top. Entonces, platícanos. Ay, Lola, pues muchísimas gracias. Igual, pues yo te admiro mucho y qué bueno que estás haciendo divulgación de la ciencia porque es lo que más nos falta. Y pues también tú eres de admirar con todo lo que ya también estás haciendo. No sé si ya tienes un podcast de ti. Creo que sí, ¿no? Cuando hablaste con tu mamá. Para sí. Que también nos cuentes. Sí, platicamos un poquito de mi mamá. Dice que no es feminista, pero sí es. Entonces de también ahí para que lo escuche. Sí, está cool. Sí, y gracias por invitarme, ¿no? Pues primero, pues motivar a muchas chicas que estudien también cosas de ciencia, porque luego pues faltan chicas que estén dando este punto de vista, ¿no? Entonces eso es súper importante. Pues yo para resumir un poco mi trayectoria, a mí me interesan mucho tres cosas. Uno, el medio ambiente, dos, la fotografía y tres, cocinar. Entonces, cuando yo estaba decidiendo qué estudiar, yo decía, bueno, ¿de qué manera podemos cuidar el ecosistema y pues hacer un cambio, ¿no? O sea, igual yo desde chica como que me gustaban las plantas, pero pues no sabía que eso se podía estudiar a fondo después, y también tenía la intención de estudiar fotografía. Y una vez platiqué con una profesora en la universidad y me dice, mira, después vas a poder estudiar fotografía, pero considero que lo más práctico, o sea, va a ser mucho más difícil que estudies después biología, ¿no? Porque yo estaba buscando, me dediqué a buscar en todo México una licenciatura que fuera ecología, porque ahí yo en la prepa descubrí que la ecología es la relación del ser humano y la naturaleza, y como los humanos cuidamos la naturaleza, entonces dije, yo voy a estudiar ecología. Pero pues no encontré como tal así yo creo que ya hay, obviamente, ¿no? Pero una licenciatura como tal que fuera así como ecología y protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, no había.
Entonces dije, bueno, ¿qué es lo más cercano? Pues estudio biología. Entonces fue así como empecé a estudiar biología y allí también conocí a Lola. Y pues ese interés que yo tenía de cuidar la naturaleza me llevó a que formamos un grupo, una asociación estudiantil, no sé si en sus universidades haya así como para hacer grupos estudiantiles, y había 2 chicos de ingeniería química, porque yo también iba a estudiar ingeniería química, pero dije, no me va a dar tiempo de meterme a mis cursos de foto, entonces me meto a estudiar biología y me da tiempo para lo de foto. Y entre los 2 chicos de ingeniería química y yo formamos el grupo de Lecho. Y estaba súper cool ese grupo, súper cool. Estaba muy padre porque, bueno, igual tú nos podrás decir, Lola, porque empezamos 3, pero acabamos después de 5 años más de 30. Y el primer evento que hicimos, y éramos en 2 salones, menos de 15 personas, y acabamos haciendo un evento después de 5 años con más de 3,000 personas de toda una semana. Y básicamente, igual podríamos hacerte un podcast de eso, pero en resumidas cuentas lo que queríamos era que sin importar la carrera pudieras ver que podías hacer acciones de medio ambiente, y ya había mucha banda afuera haciendo cosas de medio ambiente, y que lo que queríamos era que todos supieran y que podían dedicarse a hacer un montón de cosas. Y es que mira, el impacto de este tipo de grupos es bien interesante porque a final de cuentas había raza de comunicación y había banda de negocios internacionales y había gente de humanidades, de teatro, de música, ¿qué te cuento? Yo creo que yo entré como en el segundo o tercer año de Lecho y no hice mucho, francamente, pero sí me tocó ver cómo la interacción entre las carreras daba pie a soluciones nuevas o cómo se compartían cosas que ya hacían, movimientos que ya hacían, desde bañarte con X cubetas o sembrar tu propia comida o asistir a restaurantes en donde se sirviera comida donde se plantaba, donde se cultivaba la propia comida, que se servía ahí, hasta talleres. También me acuerdo con Isra que había talleres de cómo hacer tu calentador solar y de cómo instalarlos y cosas, o sea, que surgieron precisamente de esa asociación estudiantil. Y a lo que voy, yo estaba muy interesada de que platicaras todo esto porque uno de los puntos cruciales que vamos a tomar en este episodio, espero que todo el mundo lo mantenga en mente, es que todos somos un agente de cambio. Ya sé que suena a TEC de Monterrey y al Rayo Emprendedor y todo eso, pero francamente los que consumimos lo que se consume en el planeta Tierra no es otra persona más que nosotros mismos. Entonces, si nosotros consumimos este tipo de grupos, consumimos el tipo de información que Aura nos viene a ofrecer, entonces creo que sí tenemos un poquito de esperanza, ¿no? Porque sí estamos ya como veía el documental Aura me recomendó un documental que se los vamos a poner en las referencias, pero está en Netflix y está así como bien accesible. Se llama Breaking Boundaries, The Science of Our Planet, o sea, rompiendo fronteras, la ciencia de nuestro planeta. Y está presentado por David Attenborough, que es este súper narrador de Planeta Tierra. Es un viejito ya, que puta, cómo lo admiro, porque ha sido un filántropo y un devoto al planeta Tierra. Y justo relacionado con todo esto, en este documental nos mencionan que ya estamos en un punto de inflexión. Y lo peligroso de los puntos de inflexión, ¿saben? Es que no hay vuelta atrás una vez que se pasa un umbral. Y se divide bien interesante, ya que lo vean, y ahorita lo platicaremos con Aura, se divide bien interesante algunas zonas críticas de cuidado, ¿no? Entonces, al respecto, pues Aura ha dedicado gran parte de su vida, o sea, inició por la parte esta de Lecho, y bueno, le han dado un montón de premios. Yo no soy quien para andarte robando la estelaridad de esos premios, pero créanme, de verdad, Aura ha puesto su granito de arena y sus clases que hoy por hoy imparten tienen esa cualidad, o sea, tienen ese impacto en que la gente joven se comience a ver a sí mismo como alguien, una persona, un factor de cambio, un factor de impacto. Y a final de cuentas eso es lo que queremos en Ciencia al Chile. Por eso hacemos Ciencia al Chile, porque la información que aquí queremos darte es algo digerido, fácil, y que tú puedas aplicar en tu vida diaria, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Acompáñenos a escuchar a la doctora Aurelena Moreno, y vamos a empezar con una pregunta así media cachonda, aprovechando el calor que hace. Perdón por el adjetivo, pero ya no aguanto el calor ahora. Ahora, a ver, ¿cuál es la diferencia entre calentamiento global
y esta cosa que estamos sintiendo del calor. O sea, hay dos conceptos claves en toda esta parte de cuidado del medio ambiente. Una es la parte del calentamiento global, ¿no? Pero hay otro término que la gente suele confundir. ¿Me puedes explicar cómo está esto? O sea, ¿por qué confundimos? Uh-huh. Sí, qué bueno que lo mencionas, Lola, porque justamente uno de los conceptos clave para poder comprender la diferencia es el calentamiento global o global warming y otro es el cambio climático. No sé si recuerdan cuando Donald Trump dijo, pues si es calentamiento global, ¿por qué se está, o sea, fue cuando se congeló el sur de México? ¿Por qué está nevando aquí si no debería, no? Ahí está su calentamiento global, su cambio climático, ¿no? Y justamente ahí es donde se cae en el error y el global warming o el calentamiento global viene relacionado con el tema del efecto invernadero. O sea, ahí ya meteríamos otro tema, ¿no? Entonces, para comprender la diferencia de estos dos, nos tenemos que regresar a entender lo que es el efecto invernadero. ¿Ok? Entonces, para que nos imaginemos, no sé si algunos de ustedes han entrado a un invernadero y es un espacio cerrado con un plástico que lo que busca es que las plantas que estén adentro, si llueve, tengan condiciones controladas de temperatura, humedad, presión y todo, ¿no? Entonces, para que nos pongamos en sintonía, la Tierra no es igual que Marte y que Plutón. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no es igual? Y tampoco como Uranus tampoco, entonces no se puede. Cada planeta es diferente, pues, porque cada uno. ¿Pero qué le falta a los demás planetas que la Tierra atmósfera, tiene? Atmósfera. Exacto, atmósfera. Entonces es como si tuviéramos ese hule que hace que tengamos un efecto invernadero. Muy bien. Entonces, esa atmósfera permite que haya vida en el planeta. Dice Jorgito que en producción, la diferencia es que en la Tierra hay Bad Bunny. No, por favor, no, Jorgito, detente que me va a dar articaria. Bueno, sin atmósfera no hubiera ni Bad Bunny, ¿no? Buena idea. Quiten la atmósfera. No, nos morimos todos. Y entonces, ¿la atmósfera de qué creen que se hizo? ¿O de qué creen que es? Pues es de gasecitos. Exactamente. Y entonces, ¿esos gasecitos de dónde salieron? Pues mira, opción A, de la cola de las vacas, opción B, de las plantas del planeta, opción C, de las algas, cianobacterias. Exacto, primero antes de cualquier cosa hubo pequeñas cianobacterias y algas que generaban gases, ¿no? Oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, las plantas al generar todo este CO2 y las algas al generar oxígeno empezaron a generar la atmósfera. Eso es súper importante que lo recordemos, porque sin CO2, sin oxígeno y otros gases como el vapor de agua, no tendríamos atmósfera, ¿ok? Primer punto. Entonces todo estaba muy bien, empezó la evolución, imagínense ustedes, estaban en el alga, los peces todavía vivían en el mar, surgió la evolución, los peces salieron del agua y pasaron 4.2 millones de evolución y llegamos los humanos, ¿no? O sea, mucho tiempo. Ajá. Entonces todos los dinosaurios que se quedaron debajo del asteroide y todo lo demás pasaron todos esos millones de años y se hicieron petróleo. Uh-huh. Me imaginé a los dinosaurios y como, güey, ya terminó esto, ya terminó la clase de pilates. Sí. Pobres dinosaurios. Y se convirtieron en petróleo, mágicamente. Bueno, no mágicamente, sino por toda la compresión y todas las plantas que había. O sea, a lo que voy es carbono. Y entonces ese carbono, nosotros los humanos, en la época de la revolución industrial, estamos hablando de 1890, empezamos se descubrió la máquina de vapor y en Europa se empezaron a hacer todos los procesos con máquinas y se empezó a extraer, ¿no? Y desde los 1900 se empezó a generar esta revolución industrial y pues empezamos a bombear todo ese dióxido de carbono a la atmósfera. Uh-huh, y empezó a generar todo este producto interno bruto y empezó a generarse toda esta
maximización de los productos de la energía del capital, no se dieron cuenta que todo ese CO2 se estaba acumulando en la atmósfera. Pues sí, y es que también cómo iban a saberlo, ¿no? O sea, a final de cuentas, la invención de la máquina de vapor y el acoplamiento de toda la industria y todo esto, como que quitó muchísimo el punto de vista desde otros tipos de ciencia, otros tipos de materias de estudio, y además el CO2, o sea, es el dióxido de carbono, pues es un gas invisible. O sea, a final de cuentas, ¿cómo lo medían? Era algo que básicamente consideraban como magia, porque no podían ver que estaba ahí, pero ya hubo otras, sobre todo una científica de apellido Tooth, que fue una de las primeras que se dio cuenta de la acumulación y del efecto invernadero, ¿no? De la acumulación del CO2 ahí en el efecto invernadero, pero se entiende por el contexto histórico que estaba medio en chino, que se dieran cuenta que lo que estaban produciendo estaba mal. O sea, también había una falta de conocimiento ahí enorme, para que vean que las cosas que se hacen sin un estudio previo y sin una documentación previa, regularmente traen consecuencias catastróficas. O sea, no es sangronada que cuando se hace un proyecto se pida justificaciones y se pida una investigación a una escala menor para ver cuáles pudieran llegar a ser las consecuencias de ese desarrollo científico, tecnológico, industrial, lo que quieras. Perdón por la interrupción, ahorita. Entonces, está muy bien, porque justamente me conecto a otra idea. Ajá, sí. Estabas diciendo que no se daban cuenta que se estaba almacenando ahí en la atmósfera el CO2 y luego. Sí, y justamente conectar con la idea de que cuando planteamos nuestros proyectos debemos de pensar, bueno, ¿qué pasa si esto lo exponenciamos a la 1000, ¿no? O sea, esto es en chiquito, pero si lo hacemos muy grande y mucho tiempo, ¿qué pasaría? Entonces, justamente, al no entender cómo funcionaba la Tierra, de que, con lo que empezamos, si genera CO2, bueno, se genera una atmósfera y las plantas van absorbiendo el oxígeno. O sea, no sé si todos recuerdan que las plantas absorben dióxido de carbono y generan oxígeno. Entonces, ese intercambio de gases, pues, favorecía que se equilibrara la cantidad de CO2 y la cantidad de oxígeno. Pero cuando nosotros empezamos a superar la capacidad que tiene la Tierra de reincorporar ese CO2 en los ciclos, ahí es justamente, porque les decimos que vean la película, pero justamente ahí lo que nos da es que empieza a modificarse esos ciclos, y al tener nosotros un aumento de temperatura prolongado en un espacio en específico, es cuando podemos empezar a hablar de cambio climático. Pero bueno, ustedes van a decir, bueno, ¿cómo llegamos del tanto CO2 al aumento de temperatura? Entonces ahí va el otro punto. Mucho CO2 en la atmósfera es como si nosotros nos pusiéramos una cobija en la playa. ¿Qué es lo que pasa cuando te pones una cobija o una chamarra en la playa? Te coces. Exactamente. ¿Pero por qué te coces? ¿Por la cobija o porque te llegan los rayos y no dejas? O sea, cuando dicen, es que me calienta la cobija. No, la cobija no te calienta. Lo que hace la cobija es que no deja salir el calor. Sí, es un aislante. Y es más o menos lo que hace esta parte de la atmósfera y la parte del efecto invernadero, ¿no? O sea, la atmósfera pues es una capa de gases. Y como está a diferente temperatura, que es súper fría, todos los gases que salen calientes de aquí, sobre todo las emisiones de CO2, pues no se pueden salir. La Tierra es algo como bien bonito porque es un sistema cerrado. Lo vemos con el agua y dicen, es que el agua se está acabando. No, hijos, el agua no se acaba, el agua se está moviendo del lugar. ¿A dónde fregado se va a ir el agua? O sea, tú ves el agua saliéndose por la atmósfera. O sea, los astronautas de la NASA y estos de SpaceX que van y vienen, es como reportamos, Tierra, cambió una gota de agua. No se escapa a ningún lado por la atmósfera. Misma cosa pasa con lo que comenta Aura del CO2. Entonces, esa cobija que tú te pones en la playa, no te vas a morir rostizado de que estás quemado, no, eso es cuando andas encuerado y no te pones bloqueador solar ni nada, o sea, gente nudista inconsciente, ¿no? Con su piel y el cáncer, pero el hecho de ponerte la cobija encima o un trapo encima, lo que sea, que te aísle, el calor nada más va a entrar, pero no va a poder salir. Entonces eso es básicamente lo que le pasa a nuestro pobre planeta, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que va a pasar es, no solamente tenemos el dióxido de carbono, sino hay, además, o sea, ese es uno de los que tenemos más,
pero le vamos a sumar ahora que hay muchos gases de efecto invernadero que hemos creado los humanos, y ahí va el caso creepy. Por ejemplo, la computadora que estamos utilizando y los celulares generan gases creados por el hombre, bueno, por la humanidad, y esos gases igual se van a la atmósfera y se quedan ahí viajando, y no hay manera de que ninguna planta ni el océano ocupen esa partícula para volverla a reintegrar. Oye, ahora yo tengo ahí una pregunta. Este tipo de gases, como por ejemplo los clorofluorocarbonados, los CFCs, que son los de los aerosoles, ¿verdad? Sí. ¿A ese tipo de gases son los a los que te refieres? O sea, no nada más esos, bueno, es un ejemplo, ¿no? Sí, justamente a esos me refiero. Los clorofluorocarbonos, que son los CFCs, son los que gracias al protocolo de Kioto se lograron parar, ¿no? Porque los CFCs no son como los aerosoles de, pues bueno, sí están ahí, pero solamente se pueden identificar, bueno, hay una etiqueta, todos los aires acondicionados o los climas necesitan una esponja y necesitan un gas especial para poder sacar calor. Y entonces, como eso no existía en el planeta, los humanos juntaron los clorofluorocarbonos y salen eso, ¿no? Y ahí los clorofluorocarbonos fueron los que hicieron el hoyo en la capa de ozono, porque cuando juntas un clorofluorocarbono y agua y un CO2, está el oxígeno, y hay una reacción, igual que no vamos a hablar de ella, pero el punto es que si había dos oxígenos con el CO2, se juntan y se van de la mano 3 oxigenitos, y entonces bueno, normalmente debería de haber 3 oxigenitos, y luego el paso es que hacen una reacción, y en lugar de haber 3 quedan 2, y entonces queda uno volando, y ahí es donde se empezó a hacer el hoyo de la capa de ozono. Sí, se empiezan a ionizar, y entonces el ozono es O3, o sea, son 3 oxígenos. Entonces, básicamente es un secuestro. O sea, lo que está diciendo ahora es un secuestro. Se agarran a 2 de los oxígenos de ese ozono y se queda nada más un oxígeno solo, y pues no tiene la resistencia molecular para poder proveer de esa capa que es la que deflecta la radiación UV, porque hay 3 tipos de radiación UV, pero la del sol, ¿no? En particular, que son estos 3 en conjunto y que producen daños al DNA de todos los organismos, o sea, todos mutados ahí al rato. Sí, si no hubiera ozono todos estaríamos muertos, porque ataca justamente las células del DNA. Y bueno, ¿por qué mencionamos esto? Porque luego las personas, y me han tocado alumnos, que dicen, sí, el cambio climático, el hoyo en la capa de ozono, y les decimos, no, o sea, el hoyo en la capa de ozono es un resultado de que un componente de los gases de efecto invernadero empezó a juntarse y se empezó a hacer un hoyo, pero eso no es el cambio climático, ¿no? Exacto. Y gracias al protocolo de Kioto se generaron reglamentos muy estrictos para que se prohibieran los clorofluorocarbonos, y se lograron prohibir, y la capa de ozono se recuperó. De hecho, apenas hasta este año se empezó a ver que hay un hoyo en la capa de ozono cerca de China. ¿Por qué? Porque los chinos están otra vez utilizando el clorofluorocarbono para hacer unas espumas aislantes. Entonces, a lo que vamos. Esos chinos van a terminar por matarnos, de verdad. Para llevar. Si no hacemos algo. Y si tú vas a ir al súper, a los supermercados, a los malls, todo está hecho en China, y luego decimos, no, nosotros no hacemos nada, pero si compramos cosas de China, pues estamos ahí contribuyendo, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a llegar a ese punto después, no sé si en otro capítulo o este capítulo. Entonces, rápidamente, es que hay muchas cosas de que hablar. Bueno, el punto es que al haber tanto dióxido de carbono que se queda ahí, hace mucho calor, y entonces el sol entra, pero no salen los rayos del sol, porque todas las partículas de todos esos gases, los clorofluorocarbonos, del celular hay unos que son de nitrógeno, de sulfatos, y esos no hay árbol ni planta que los regrese, entonces se quedan ahí, y su tiempo de latencia, el tiempo de latencia del dióxido de carbono son 20 años, o sea, está ahí, y ya a los 20 años ya se va a caer solito, bueno, bajar o reincorporar en la materia, pero estas otras partículas, como los clorofluorocarbonos, lo que sale del hacer las computadoras, del hacer el acero, del hacer
muchísimos materiales que utilizamos en la actualidad y que no existían tardan a veces más de 100 años en la atmósfera. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque si paráramos de emitir dióxido de carbono ahorita, todavía va a quedar 20 años en la atmósfera. O sea, por eso la urgencia de hacer algo, porque los calores que estamos viviendo ahorita justamente son de emisiones que llevan ya 20 años más las que estamos generando ahorita. Fíjate entonces, que, por eso la urgencia. Exacto. O sea, por eso es como tan urgente que ya empecemos a movernos. Fíjate que lo que mencionas de esta cumbre en Kioto, que fue donde se firmaron todos estos tratados de todos los esfuerzos que hay en el mundo, casi ha sido la 21ª que ha sido exitosa, porque los clorofluorocarbonados, los CFCs, fueron prohibidos, baneados de todos lados, nada más los, perdonando la palabra, hinches chinos que no entienden que no se deben usar, han reactivado sus industrias a raíz de todo esto. Pero fíjense cómo la histeria, por no decir una mala palabra, el miedo, o sea, que los científicos hayan alertado de que, bueno, es que esto que va a pasar, se va a hacer un hoyo, ya está pasando en Australia, tenían un boquetón que ni les cuento, y otro hoyo en la Antártida. Entonces había dos consecuencias diferentes. La primera en Australia, donde había humanos, y la alerta fue, oye, esto causa cáncer de piel, mutaciones de no sé qué, mata las células de los humanos, los bebés nacen cuachitos, y entonces les dio, pero el miedo no andaba en burro, y los prohibieron, y todo muy bien. Y luego el otro problema es que otro hoyo estaba encima de la Antártida, que era creo que sí era la Antártida del Polo Sur, ¿verdad? Entonces es uno de los mayores espejos reflejantes del calor que tenemos en el planeta, si no es que el mayor. Entonces, al haber un hoyo ahí y tener ese agujero de la capa de ozono, lo único que hacía es que entraran, pero más grueso, los rayos solares. Entonces estábamos enfrentando dos consecuencias al mismo tiempo por la misma cosa, y eso es a lo que voy. Las advertencias de los científicos no están en vano. Los científicos no hacemos advertencias nada más porque se nos antoja, porque sentimos o porque creemos. O sea, todo esto que les estamos platicando está respaldado por números, por cuantificaciones, por experimentos, por las reacciones químicas de las que estábamos tratando de evitar para no complicarte la existencia. Pero vamos, es algo que ya tiene un respaldo, un soporte. No es como que nada más lo estamos diciendo al aire. Y ahorita la emergencia está otra vez porque precisamente el calentamiento global está trayendo consecuencias graves a llevar ahora sí a un cambio climático irreversible al mundo. ¿Por qué? Porque ya se están viendo afectadas corrientes marinas como la corriente del Golfo, que nada más y nada menos la corriente del Golfo es el distribuidor de temperatura a nivel mundial. Entonces, estos calores que estás sintiendo, como bien nos indica Aura, son cosas que se provocó desde hace 20 años. Y según lo que estaba viendo en el documental que les mencioné, que era de David Attenborough y que lo tienen ahí en Netflix, y voy a volver a repetir el nombre, que se llama Breaking Boundaries, The Science of Our Planet, Rompiendo Barreras, la ciencia de nuestro planeta. Búsquenlo, por favor. Dice que esta década, del 2020 al 2030, es crucial. Es crucial. Si no hacemos algo ahorita, nos va a cargar pifas. No, ya no existe vida en el planeta en 30 años. Punto. Vida como la conocemos. Sí, claro, o sea, vida tipo Mad Max tal vez, o vida tipo The 100. ¿Ves esta serie de The 100 que se tuvieron que ir del planeta Tierra? Se les súper recomiendo, vas que está re bueno el drama. Las primeras 2 temporadas están buenas, chance y la tercera, pero se fueron del planeta Tierra porque pues ya era inhabitable, ¿no? O Perdidos en el Espacio, Lost in Space, que hicieron un remake. Se fueron porque pues ya era inevitable, todo el mundo ya estaba saliendo, corriendo de aquí, los más capaces fueron los que se llevaron y regresan y el mundo está contaminado, hay gente que tiene problemas de deformidades, que de una muy mala existencia. Bueno, ¿qué les podemos platicar? Casi que ardillas radioactivas que te muerden y te dan cáncer en el vitiligo, ¿no? Una cosa así por el COVID. Y COVID al mismo tiempo, y diarrea explosiva. Entonces, o sea, de verdad se pinta muy mal todo esto. Y ahora, yo tengo otra pregunta. Aparte de que ya nos explicaste la diferencia entre cambio climático y calentamiento global, y que van de la mano. No son la misma cosa, pero van de la mano. Y entonces, a final de cuentas, nuestro haber como humanos tiene muchísimo que ver. Esos son nuestros hábitos de consumo, ¿no?
Sí, hay personas que dicen, no, es que son las radiaciones del sol, es que ha tenido movimientos y cambios de temperatura y eso ya ha pasado en otras épocas. Nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Pero muchos de estos negacionistas del cambio climático, pues algunos estaban pagados por algunas grandes compañías como Shell, y eran muy pocos los científicos que lo lograron, que lo trataban de soportar. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, bueno, ya desde 1990 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un grupo de más de 3,000 científicos alrededor del mundo, que se ha dedicado a investigar temas de cambio climático en muchas áreas, desde los temas sociales, los temas científicos, los temas de tecnologías. Ya en el último reporte dice, no hay duda o es innegable que las acciones antropogénicas, o sea, los humanos, tienen un impacto directo en el aumento de la temperatura del planeta. Oye, ahora... Entonces... Perdón, ¿entonces? Ajá. Nos quedamos en un lag, perdóname. No, te iba a preguntar, entonces, estas acciones antropogénicas, ¿las podemos puntualizar? O sea, ¿cuáles son? Sí, si las puntualizamos primero, es el cambio de uso de suelo. Ok. ¿Eso qué significa? ¿Tala? O sea, tala, eso quema... lo que significa es transformar una selva en un mall, por ejemplo. Ay, transformar una selva en un Tren Maya. Ojalá. También. Perdón, pero pues, se me vino a la cabeza y sí, así como de... Básicamente. Uh-huh. Segundo, consumo energético o producción de energía. O sea, extraer combustibles fósiles, carbón, todos esos. El consumo de los bienes básicos, y ahí podemos juntar todo lo que es agricultura, ciudades, y que no estamos justamente regenerando ese ciclo que estamos ocupando, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros extraemos, modificamos del ecosistema y emitimos dióxido de carbono y modificamos se llaman sumideros de carbono, o sea, todos los ecosistemas, o sea, las plantas que hacen ese mecanismo. ¿Quiénes han sido? No ha sido el oso panda, no ha sido la ardilla que vive enfrente, ni la lagartija, hemos sido nosotros, ¿no? Sí, con nuestro consumo una sola especie. Sí, exacto. Fíjate que en el documental y en varios otros lugares ya había leído en esta revista de Scientific American y tienen de repente como que artículos buenos. Uh-huh. Y regularmente tienen artículos buenos de Scientific American, ¿verdad? Pero al respecto de todo esto, y mencionan que el Holoceno, que es la era geológica, ¿no? En donde la temperatura se estabilizó en el planeta, ahora resulta uh-huh. que se convirtió en el Antropoceno, porque estamos modificando la conducta de todo, o sea, de los ciclos biogeoquímicos, sí, aunado con la temperatura y demás, pero lo que comentas, o sea, solo somos una especie, el Homo, se supone que sapiens, porque eso de sapiens a veces no se nos nota mucho. No. Y la pregunta yo creo que sigue aquí o que toca preguntar a fuercita. Uh-huh. Esta parte del uso de cambio de suelo se ve acompañado por otros 2 o 3, ¿no? Que sería la parte de las emisiones de carbono, entonces. Sí, las energías, el uso de energías, o sea, si nosotros, en el reporte del IPCC cuando vemos, bueno, ¿qué es lo que más genera CO2? El cambio de uso de suelo, ahí le tenemos que meter la agricultura, nuestras casas y todos los materiales que se ocupan para vestir, para comer, la computadora, o sea, las botellas de plástico, todo va dentro del cambio de uso de suelo. La energía es lo que va a mover esas fábricas, ¿no? Yeah. Porque tenemos que pensar que para generar, no sé, desde un lápiz, primero talaron el árbol, lo trajeron, lo partieron, o sea, hasta que te lo venden, todo va acompañado de energía. Uh-huh. Y el otro punto es cómo nosotros ocupamos ese suelo y cómo ocupamos esa energía. Y hay mucha gente que dice, ay, bueno, ya murámonos y ya se acabó. No, o sea, lo que tenemos que hacer es aprender cómo ocupamos ese recurso, ese cambio de uso de suelo, cómo ocupamos esa energía y volvemos a reequilibrar el sistema, ¿no?
Porque digo, si somos, o sea, estamos en ese punto que como sociedad, como planeta, nosotros como humanos, ya que tenemos, como dicen, nunca había habido tanta información en el planeta como existe en estos años, ni tanta interconectividad como existe ahora, ni tanto conocimiento. O sea, dicen, si en un celular en menos de 20 años se le pudieron meter tantos aditamentos que, o sea, el intelecto está mal dirigido. Totalmente de acuerdo contigo. Es que mira, ya no tenemos para dónde hacernos ahora. La información ahí está, los reportes ahí están. No somos las primeras ni somos las únicas que estamos tratando este tema. Pues esto ya se viene anunciando desde, creo que desde que antes de que nuestros papás fueran nuestros papás. Desde 1950 empezaron a decir, hay cambio climático. ¿Por qué? Porque se está acumulando el dióxido de carbono y en zonas donde debía ya de llover, no sé, en febrero, ahora está lloviendo en marzo. Y les dijeron, es cierto, debemos de empezar de medirlo en 30 años y si durante 30 años existe ese cambio, hay cambio climático. ¿Y qué crees? Lo midieron durante 30 años y dijeron, ven, aquí está el cambio climático. Y entonces en el 80 ya fue cuando se firmaron los tratados y en el 90 ya se produjo lo del panel intergubernamental de cambio climático. Pero no nos podemos tardar ahorita unos años más para decir, miren, en el 2100 el planeta va a ser inhabitable para que tratemos de hacer algo, porque ya no se va a poder hacer nada. Ahí les recomiendo que vean la película de Don't Look Up o No Miras Arriba, que justamente es una analogía a esto, que es un asteroide que les dicen, en 6 meses nos va a llegar un asteroide, tenemos que hacer algo. Uh-huh. Y fueron a hablar con el presidente de Estados Unidos y les digo, ay, sí, ¿no? Ahorita. Y bueno, no se las quiero spoilear para que la vean, pero el punto es que ya hasta hace unas semanas salió hasta justamente cuando se habló del reporte de las emisiones de dióxido de carbono, que si no paramos nuestras emisiones a 0 en el 2030, no va a haber un punto de retorno, ¿no? Entonces, justamente salieron 2 científicos que hicieron la analogía como los de la película y la chica así desesperada, es que si no hacemos algo se acaba el planeta. Y los otros, ay, sí, no seas tan dramática, ¿no? Igual con lo del asteroide, la otra, es que si no hacemos algo el planeta se va a acabar y los otros, ay, sí, hasta crees, ¿no? Entonces, ahí lo que está más triste es que hasta que no vieron que el asteroide ya estaba tan cerca y dijeron que iban a hacer algo, pero en realidad las soluciones que habían planteado no eran científicas, pues ahí les comió el tiempo. Entonces, por eso se dice, es que tenemos esta ventana de oportunidad, porque si no, después no vamos a poder hacer algo. Es como cuando tú estás enfermo y te dicen, ay, no sé, haz dieta, ay, o come bien, y te tardas, y tu sistema llega a un punto que hay personas que, por ejemplo, cuando tienen diabetes ya les tienen que amputar una mano o ya no ven, pero se esperaron hasta que ya no había manera de irse para atrás. Me estás tirando una pedrada bien grave, pero sí. Pero es que así lo entiende uno mejor, ¿no? Porque el planeta es como un sistema, ¿no? Y nosotros es como estamos en un sistema gigante, ¿no? Claro, por supuesto, nosotros somos parte de ese sistema, o sea, desgraciadamente somos ese engrane que se está saliendo del lugar, ¿no? Que o nos colocamos en el lugar en donde vamos o el engranaje no va a funcionar como debería y en lugar de producir, no sé, nubecitas, va a producir bolas de hierro calientes que nos van a llover en la cabeza. O sea, en pocas palabras, de todo lo que hemos estado viendo, ahorita las emisiones de carbono son nuestra prioridad, ¿sí o no? Sí. Entonces, sí. ¿Cómo le haríamos ahora? O sea, mucha gente, híjole, es que a mí me llueve cada que yo digo, es que vamos a ir caminando en lugar de usar el auto y está fuera casi que está el calor insoportable y te quemas las patas aunque traigas plataforma así de gruesa y también me llueve cuando digo, es que mejor vamos a ir caminando y de repente sale gente secuestrada y así, muchachas desaparecidas. Ya sé que yo estoy fuera del mercado, ¿verdad? Ya las vacas viejas no nos quieren, pero qué bueno, porque sí puedo ir al Oxxo de perdido caminando, pero me pareció algo, aparte de las emisiones de carbono, algo que mencionaste, sí que me dio como que el cringe, porque dije, ¿cómo no lo vi antes? Aparte del consumo de cosas de China. Aquí no estamos hablando precisamente de un boicot comercial, pero sí, o sea... Sí.
si China es la que está produciendo ese hoyo en la capa de ozono otra vez, y sabemos que las emisiones de carbono son las que nos van a causar todo este problema, y siendo China una industria, pero de talla enorme, así megalodón, ¿por qué no hacer ese boicot comercial y decirle a China, hey, ya no te vamos a estar comprando tus cosas, aunque sean más baratas, no las voy a comprar? Entonces, sí. No sé, Aura, ¿tú qué opinas de todo esto? O sea, ¿qué tal si, aparte de dejar de usar el coche, aparte de usar bicicleta lo más que podamos, aparte de utilizar transporte colectivo, que por favor, necesitamos transportes colectivos mejores, gente que me esté escuchando y tiene injerencia en esto, si es que me oyen, por favor, el transporte público es una solución magnífica para dejar de tener tantos autos en una ciudad. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer? Sí, y qué bueno que lo mencionas, Lola, porque cuando pensamos CO2 nada más, a veces lo primero que lo relacionamos es la gasolina y los carros. Sí, claro. Pero debemos de tener en cuenta, como te decía, muchas de las cosas o todas las cosas que ocupamos, atrás hay energía y recurso. Para empezar, comemos 3 veces al día. Y toda esa comida, ¿de dónde viene o cómo se produce? Claro. Lo que ya se está abogando, y ya hay muchas soluciones en internet, las van a ver o hasta ustedes tienen conocidos. O sea, una de las primeras cosas es, se llaman sistemas de proximidad. O sea, que nuestros sistemas de proximidad, que lo que consumamos, como los alimentos, no tenga más de 30 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque qué interesante. Esos alimentos, pues tú los traen, ¿por qué? Por un camión, ¿no? Y para traerlos los tuvieron, si vienen de muy lejos, no sé, un kiwi de Australia, ¿cuánto viajó ese producto? Y además se necesitan refrigeradores que ocupan energía para poder hacer esa cadena de frío y que lleguen a tu casa. Entonces, si tú tienes una manzana, un producto frente de ti, ve que todo, o sea, detrás para que te llegara, hubo energía, ¿no? Como dicen ahorita, estamos nosotros ocupando los recursos y los alimentos que antes únicamente tenían los reyes en tiempos antiguos. Y ¿no? Bueno, eso trae más repercusiones ahora. Yo espero en una ocasión futura, todavía no tenemos exactamente la fecha, pero esto de estar comiendo cosas que, como dices tú, que tenían los reyes, ¿no? O sea, frutas que no son de temporada, vegetales que no son de aquí, están modificando nuestra biota intestinal. Y súper empacados, además. Súper empacados, o sea, plástico para un plátano. O echarle más bolsas, vas al súper y quieren echarle bolsas a todas las frutas diferentes, como si fuera malo mezclarlas. Dude, traen cáscara. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza que necesitas tener plástico a fuerza? De verdad, es una falta de conciencia. Eso que estás mencionando me parece sumamente interesante. O sea, regresar a lo local ya puede ayudar, ¿verdad? Es uno de los cambios más radicales y que pareciera que no importa, pero al contrario, se han hecho igual muchos estudios de si nosotros comemos local, además de que reactivamos la economía local y empezamos a generar agricultura sin químicos, porque los químicos, todo lo fertilizante viene también del petróleo, y todos los agroquímicos, todos igual tienen, y el tractor también ocupa petróleo, o sea, retransformar nuestra agricultura y la manera que comemos y la relación que tenemos, por ejemplo, en nuestras ciudades que hubiera producción agrícola, ya te empieza a generar una conexión con el medio ambiente. Ya, entonces, claro. Eso serían como proyectos muy interesantes de que pudiéramos hacer. Yo los invito que, por ejemplo, yo trato de no comer nada empacado, o sea, voy al mercado y compro cosas a granel además, ¿no? Y no es así como en la tienda fancy, bueno, también hay tiendas fancy, pero en tu mercado de la esquina o el mercado que antes había, te venden todo, casi o la mayoría a granel. Entonces, para empezar, reducir el consumo de cosas empaquetadas que sean de proximidad, eso ayuda también a disminuir, porque piensa que cada cosa que compras, estás financiando qué empresa. Claro. Esa empresa está extrayendo agua, cómo está tratando a los agricultores, a las personas, y cada uno de tu peso, de tu dólar, cada cosa que das está apoyando y matando el ecosistema o el mundo, o está ayudando a que se regenere. Y si todos apoyáramos únicamente empresas que están regenerando, que están tratando bien a las personas, que no hay esclavitud, y que además ese dinero lo están usando para regenerar el ecosistema,
ya habría un cambio muy grande en el impacto de los humanos en los ecosistemas. Changos, Aura, yo creo que sí nos va a hacer falta otro programa en donde podamos hablar como el carbono detrás de nuestra vida diaria. Me encantaría poder tener esa opinión y sobre todo esa información ya bien estudiada de tu parte. Vamos, ¿qué te parece si lo planeamos para despuesito, que nos dé un break de tanta noticia pesimista? Pero yo creo que dentro de todo lo que estamos platicando ahorita es abrirnos un poquito los ojos, ¿no? Que lo que nosotros hacemos sí tiene repercusiones, sí se puede hacer algo al respecto, sí estamos en un punto crítico, ya hay mucha información, ya hay hasta esta película de Don't Look Up que aparentemente va a ser como que agridulce para mí, va a ser como una especie de meme burlón de todo lo que han estado predicando un montón de científicos. Y bueno, los invitamos de verdad a que se echen un vistazo a las fuentes de información que vamos a poner por ahí en la descripción, sobre todo que lo difundan, pero más importante que tomen acciones. O sea, este es un llamado ya a la acción, a consumir local, a tratar de disminuir o a investigar de dónde viene el impacto que vamos a tener sobre el medio ambiente, o sea, todo eso que va detrás de nuestros usos y costumbres. Y pues bueno, doctora, ha sido un placer, de verdad. Sé que ha sido corto el tiempo y que es muchísima información y que de repente por ahí no, o sea, yo me hago bolas con tanto, no sé ni qué decir. Yo te agradezco mucho por ponernos la lamparita así enfrente y llevarnos de la manita por este tipo de conceptos que de repente nos revuelven y nos hacen como embroncarnos y decir, güey, no, ya no quiero saber nada, no voy a hacer nada y me vale si nos morimos, ¿no? Pero al escucharte hablar me parece que sí hay cosas que hacer, que sí podemos hacer, que sí podemos cambiar, y sobre todo me queda a mí muy, 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 muy claro que ahorita el enemigo a vencer ya se tiene bien detectado, son las emisiones de carbono, no hay de otra, todo va a venir por añadidura, ¿no? A medida que nos hagamos responsables de nuestro consumo y de nuestras emisiones de carbono. ¿Algo más que nos quisieras decir? Pues invitarlos, ¿no? Si, por ejemplo, hacer virales cambios positivos, ¿no? Si se ha podido hacer viral cosas que no tienen un beneficio, o sea, necesitamos hacer virales cosas que por muy chiquitas hagan un cambio masivo, ¿no? Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Yo ya no consumo refresco de tal tipo de ninguno, ¿no? Y que todos lo hiciéramos y que diera gusto hacerlo, ¿no? O sea, ustedes se pueden inventar el reto que quieran, ¿no? Pero que esto se platique más, que las noticias trend topic no fueran solamente algún artista o la vida de no sé quién, o ahorita el juicio de no sé cómo, ¿no? O sea, que el trend topic, o sea, y esta, o sea, que pon tú que sí lo veamos, pero que al mismo tiempo veamos o nos pongamos a ver, bueno, ¿cómo yo en mi vida diaria puedo ayudar a reducir el CO2, que es plantar? Y bueno, vamos a hablar un episodio completo de eso, ¿no? Pero que ustedes mismos lo busquen, ¿no? Claro. O sea, claro. Que cada uno digamos, bueno, al día, ¿cuántas noticias de medio ambiente he visto? ¿Qué invento puedo hacer? ¿No? En lugar de que inventemos un esmalte de uñas que dure más, ¿por qué no inventamos algo para limpiar el agua en nuestra casa fácilmente? ¿No? Sí, estos sistemas de reuso también. Sí, por supuesto, yo estoy bien segura de que sí se puede hacer. O sea, la creatividad del humano es infinita. Y francamente, como decías al inicio, pienso que toda esta información, toda la inteligencia está como mal encauzada, ¿no? Muchas gracias por esta invitación, doctora. Estoy bien contenta que nos puedas dar como que esta gotita de esperanza. Y pues a todos los Chilivers, somos un podcast chiquito pero tesonero, siempre lo he dicho. Por favor, ayúdenos. Saben cómo nos pueden ayudar perfectamente. Escúchenos, pero compartan, pasen la información. Si nos quieren apoyar en el Patreon con ganas, nos pueden encontrar en patreon.com y desde $1 ahí pueden disfrutar un pre-show, pero sobre todo nos están ayudando a cubrir los costos básicos de este podcast, que con muchísimo gusto y por amor al arte hacemos. El crew de Ciencia del Chile se los agradece, y de parte de Betsy, Jorgitox, Isaac y el mío propio, Lola, les mandamos un besito en sus emisiones de carbono. Y si quieren seguir a la doctora, la pueden seguir en el Twitter en @AurelenaMG, que es Moreno Guzmán, AurelenaMG. Síganla, por favor,
pone un montón de noticias y de cosas interesantes. Esta doctora que estamos presentando aquí está súper comprometida y yo creo que si siguiéramos a más gente como ella, no estaríamos tan podridos. ¿Cómo ven? No sé, ese los dejo de tarea. Mi querida y estimada ahorita doctora Aurelena, ¿podrías por favor enviarles besitos en cualquier parte que se te antoje a la audiencia? Porque esta ya es tradición y no te vas a poder escapar, lo siento. Bueno, besitos en el hipotálamo para que puedan sus hormonas circular adecuadamente y tener energía para hacer todo lo que necesitan hacer. ¡Ay, qué chulada! Muy bien, pues bueno, les agradecemos este momentito de escucha. Esperamos estar con ustedes en el próximo episodio 36. Vamos a concertar cita con la doctora Aurelena. Por favor, coméntenos. Muchas gracias por Spotify. El programa. Apóyenlos muchos para que sean muchos programas más. Muchísimas gracias, doctora. Un placer. Bueno, nos despedimos. Bye. Ciencia al